Finalmente, había llegado el día que tanto había esperado. Era hora de dejar atrás el constante recordatorio de tu rostro y los aprovechados que tomaban sin dar nada a cambio. Deberían estar agradecidos por los años de generosidad que habían recibido. Con determinación, dije, no voy a volver. Gracias por todo hasta ahora. Rápidamente empaqué lo esencial y me despedí de la casa que había sido mi hogar en casa de mis suegros durante tanto tiempo. Al salir por la puerta, noté una sutil expresión de satisfacción en el rostro de mi suegra, contenta con mi partida. Lo que no sabía era que llevaba conmigo un doloroso secreto. Mi nombre es Megan. Tengo 35 años y trabajo desde casa. He estado casada con Charles durante 6 años. Nuestro matrimonio ya estaba pasando por dificultades cuando, en su 5.º año, el padre de Charles, que antes estaba saludable, se enfermó gravemente, lo que requirió nuestro cuidado inmediato y constante. De mala gana, acepté mudarme con mis suegros, ya que Charles era el único de la familia que podía encargarse de él. Aunque consideré dejar mi trabajo para convertirme en cuidadora a tiempo completo, mi empresa me permitió seguir trabajando de forma remota, dado mi buen desempeño. Sin embargo, vivir con mis suegros no fue nada fácil. Me expuso a la inevitable tensión entre una nuera y una suegra. Megan, vete a la cocina y haz tu parte. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir evitando tus responsabilidades?, me regañaba mi suegra. Estoy trabajando ahora, estoy en la computadora. ¿Qué estás diciendo?, respondía yo, molesta. A pesar de tener que hacer malabares con las tareas del hogar y cuidar a mi suegro, trabajé duro para recuperar mi salario previo a la crisis. 4 meses de esfuerzo intenso dieron frutos, y finalmente igualé mis ganancias anteriores. Fue como una victoria, pero mi determinación venía de una verdad más dura: el ingreso de Charles no era suficiente para mantenernos. Aunque esperaba que la presión eventualmente aliviara, la lucha solo se profundizaba. Con cada mes que pasaba, parecía que el dinero en mi billetera desaparecía. Cuando revisé nuestros gastos, descubrí el problema. Charles había desarrollado una afición por el derroche, y mi suegra no se quedaba atrás, gastando sin control en sus hobbies y eventos sociales. Charles, deseando impresionar, usaba nuestras tarjetas de crédito no solo para almuerzos de trabajo, sino también para fiestas lujosas con amigos. Mientras tanto, yo me encargaba de las responsabilidades del hogar y el cuidado de mi suegro. Mis ingresos apenas cubrían nuestros gastos, y la idea de ahorrar parecía imposible. Preocupada por nuestras finanzas, decidí plantearlo. Charles, mamá, parece que hemos estado gastando demasiado. Si esto sigue así, podríamos agotar nuestros ahorros. ¿Podemos recortar un poco? Su respuesta no fue la que esperaba. Charles respondió molesto: no puedo verme barato frente a mis compañeros. ¿No lo entiendes? Entiendo que quieras mantener buenas relaciones en el trabajo, pero no necesitas pagar por sus salidas cada vez. Traté de razonar. ¿Y qué hay de esas noches con las chicas? Eso no tiene nada que ver con el trabajo. Pero me desestimaron, dejándome frustrada y ansiosa por nuestro futuro financiero. La carga de intentar gestionar nuestras necesidades mientras ellos seguían siendo irresponsables financieramente se estaba volviendo abrumadora. Volví a enfrentar a Charles. Parece que te importa más divertirte que a mí. Llegas a casa borracho y todo lo que hablas son tus salidas. Es como si esos momentos fueran más importantes que estar conmigo. Ya no podía mantener mi frustración dentro. Sin embargo, mi suegra solo se rió y se puso del lado de Charles. Me alegra que entiendas, mamá, dijo Charles con confianza. En cuanto a mi suegra, defendió su gasto. Si no fuera a mis clases, estaría atrapada en casa. Tomo estas clases con mis amigas para aprovechar mi tiempo. Sus actitudes despectivas y sus palabras duras resonaban en mi mente, etiquetándome como una terrible nuera, acusándome de no contribuir porque no estaba generando ingresos. Era una locura, porque, en realidad, yo era la que trabajaba desde casa, gestionaba el hogar y cuidaba a mi suegro. Peor aún, mi suegra había inventado una historia para Charles, pintándose ella misma como la única cuidadora de mi suegro, dejándome a mí como una ama de casa perezosa. Esta visión distorsionada de mi papel me dolió profundamente y me dejó sin palabras. A pesar de todas las veces que pensé en irme, fue mi profundo amor y preocupación por mi suegro lo que me impidió abandonar. Desde el momento en que me casé con Charles, él siempre me trató con amabilidad, en marcado contraste con la forma en que me trataban Charles y mi suegra. Su sincero agradecimiento, llamándome siempre una nuera maravillosa, significaba el mundo para mí. Nunca dejaba de darme las gracias por mi cuidado, siempre disculpándose por la carga. Estos pequeños gestos de gratitud fortalecieron mi determinación para seguir adelante. No podía abandonarlo al cuidado de Charles y mi suegra. Mi suegro parecía entender la situación más que nadie,
reconociendo mis contribuciones, no solo en el cuidado, sino también en mantener la estabilidad financiera del hogar. Sus palabras de agradecimiento me daban fuerzas, recordándome que estaba haciendo lo correcto, a pesar de la constante adversidad. Aunque temía lo que podría pasar con el hogar sin mí, mi mayor preocupación seguía siendo el bienestar de mi querido suegro. Tomé la decisión de quedarme y cuidarlo con una devoción inquebrantable hasta que falleció un año después. Su funeral se convirtió en un campo de batalla emocional para mí, un lugar donde mi dolor se encontraba con el frío desdén de los que me rodeaban. Mis lágrimas, genuinas y profundas, fueron recibidas con juicios severos, amplificando el sufrimiento de mi pérdida. La reacción de los que estaban cerca de mí, especialmente mi suegra, solo subrayó la complejidad emocional de la situación, pero también reafirmó la importancia del rol que desempeñé en sus últimos días. ¿Por qué lloras tanto, Megan?, me preguntó mi suegra, con un tono mordaz. El suegro ya ha muerto. ¿No es natural lamentarse así? Sus palabras, duras y acusatorias, me dolieron profundamente, pero la verdad era que mi suegra había estado mayormente ausente durante el deterioro de mi suegro. Su enfoque en sus hobbies y sus salidas sociales frecuentes me había dejado a mí con la mayor parte del cuidado. En lugar de reconocer el sacrificio que hice, ella se pintó como la suegra dolida y autosacrificada, mientras me retrataba a mí como la nuera insensible y cruel. Difundió esta narrativa entre nuestros familiares, quienes, sin conocer la verdad completa, comenzaron a creerla. Mientras mi dolor era ignorado, empecé a distanciarme de esos familiares, un movimiento que no pasó desapercibido para Charles. Él me enfrentó, acusándome: hiciste quedar mal a mamá frente a todos. Sus palabras me sorprendieron. ¿De qué hablas?, le pregunté. Solo estaba llorando por la pérdida de mi suegro. Bueno, a mamá le incomodó cuánto lloraste, respondió Charles. Nunca dije que ella no lo cuidara en absoluto. Simplemente estaba lamentando a alguien a quien yo quería. A medida que la discusión escalaba, Charles me acusó de insultar a su madre. Sugería que, si no podía entender por qué se sentían heridos, tal vez debía reconsiderar mis acciones. Todo lo que hice fue lamentarme, le respondí, sintiendo el impacto de sus palabras. No estaba atacando a nadie. La tensión entre Charles y yo alcanzó su punto máximo después de la muerte de mi suegro, y pronto los familiares tuvieron que intervenir para calmar las cosas. Después del funeral, elegí permanecer en silencio, retirándome de cualquier conflicto mientras la familia seguía con los trámites formales. Luego, un abogado llegó para revisar el testamento y la distribución de la herencia. Comenzó: me gustaría repasar los contenidos del testamento en cuanto a los bienes del difunto. A su esposa y a su nuera Megan, él ha dejado la mitad de sus activos en efectivo. A su hijo Charles, le ha dejado la tierra familiar y la casa. Inmediatamente, mi suegra intervino, con la voz tensa por la incredulidad. Si Charles recibe la tierra y la casa, ¿por qué Megan recibe algo? Ella ni siquiera es de sangre. El abogado respondió con calma: su esposo estaba profundamente agradecido por el cuidado que Megan brindó. Quería incluirla en su testamento como un gesto de agradecimiento. Esta decisión es final y no puede ser modificada. El rostro de mi suegra se retorció con indignación. No puedo creer esto. Estuviste cuidándolo solo para obtener una herencia, ¿verdad? Me defendí. El reproche me dolió. Siempre tuve una buena relación con mi suegro. Lo cuidé porque lo quería y lo respetaba por la amabilidad que siempre me mostró. A pesar de mis palabras, mi suegra continuó insistiendo que mi cuidado era un esfuerzo calculado para obtener ganancias económicas. Pero, finalmente, hasta ella se cansó de protestar, y el abogado continuó, reiterando: esta fue la decisión de su padre. A medida que los detalles del testamento calaban, sentí una silenciosa sensación de vindicación. El agradecimiento de mi suegro ahora era un asunto público, legalmente confirmado, a pesar de las dudas de los demás. Sin embargo, inesperadamente, la expresión de mi suegra cambió. Su amargura anterior se suavizó hacia algo que se parecía a una sonrisa. Sí, está bien, entiendo, dijo con un asentimiento casi forzado. Charles, aún perplejo, se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué ese cambio repentino? Con un aire de satisfacción, mi suegra explicó: ahora que papá se fue, ya no necesitamos depender de Megan. Su herencia es como una indemnización. Ya no la necesitamos en esta casa. Quedó claro que ella había entendido mal las intenciones de mi suegro. Para ella, el testamento era una oportunidad para deshacerse de mí, no un reconocimiento de mi amor y cuidado. Lo que ella no sabía, sin embargo, era que mi suegro había tomado esta decisión precisamente para liberarme del peso opresivo de vivir bajo su techo. Antes de morir, me había compartido su deseo de que me fuera y viviera de manera independiente.
libre de la tensión y las dificultades del hogar. La herencia no era solo su forma de expresar gratitud, era su plan para ayudarme a escapar, presentado de una manera que parecería natural para Charles y mi suegra. Fingí sorpresa. Mi voz temblaba mientras me volvía hacia Charles. ¿Por qué lo hiciste, papá?, dije, interpretando el papel de la cuidadora herida, con lágrimas en los ojos. Lo miré, suplicante. Lo entiendes, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente te divorcias de ella? Después de un largo momento, Charles permaneció inmóvil, con las emociones divididas entre la confusión y el peso de la verdad. Quizá influenciado por su madre, Charles de repente declaró, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos. Este cambio dramático jugó perfectamente a favor del plan que mi suegro y yo habíamos orquestado en silencio, un plan que finalmente me otorgaría la independencia que tanto necesitaba y me liberaría de las asfixiantes restricciones de la casa de mis suegros. Después de leer el testamento, Charles heredó la casa y la tierra familiar, mientras que su madre recibió una parte del dinero en efectivo. Con estos bienes en mano, Charles, con tono casual, dijo, ya no hace falta preocuparnos por el lugar donde vivir, así que está bien si Megan se va. Levanté una ceja. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, ya sabiendo perfectamente lo que pretendía. Su respuesta fue distante. Odio pedirlo, pero ¿podrías irte y aceptar el divorcio? Al darme cuenta de que ya no había lugar para mí en sus planes, asentí. Entendido. Supongo que ya no tengo lugar aquí. Con una calma que apenas sentía, abrí un cajón, tomé los papeles del divorcio que había preparado después de nuestra última gran discusión, y se los entregué. Charles los firmó rápidamente, el alivio en su rostro era inconfundible. Finalmente, ya no tengo que lidiar contigo. Deberías estar agradecida de que te hayamos aguantado tanto, dijo, sus palabras punzantes pero no sorprendentes. Forcé una sonrisa, ocultando el torbellino interno. ¿Es así? Está bien, lo entiendo. Me iré. Gracias por todo hasta ahora. Al salir de la casa, el rostro de mi suegra se iluminó con alegría, completamente ajena a las repercusiones que sus acciones podrían tener. Sin dudarlo, me dirigí directamente al ayuntamiento y presenté los papeles del divorcio. Más tarde, llegué al departamento que había asegurado con antelación, entrando en la habitación espaciosa y vacía. El silencio era un alivio, y susurré para mí misma, finalmente, puedo estar sola. Esto es genial. Por primera vez en años, sentí una sensación de libertad que me invadía. Liberada de un matrimonio que se había vuelto cada vez más asfixiante, ahora podía abrazar mi independencia, construir una vida a mi manera y redescubrir mi paz. El astuto plan de mi suegro me había puesto en este camino, permitiéndome escapar del ambiente tóxico y empezar de nuevo. Vivir por mi cuenta fue una revelación. La soledad me permitió concentrarme en mi trabajo remoto, y sin distracciones, mi productividad se disparó. No solo aumentó mi ingreso, sino que también disfruté de la sensación de tener el control de mi vida. Este era el nuevo comienzo que había anhelado. Pero justo cuando me estaba acomodando en mi nueva vida, una llamada inesperada de mi exesposo, Charles, interrumpió mi tranquilidad. Habían pasado meses desde que hablamos por última vez, y me sorprendió su llamada repentina. ¿Por qué me llamas, Charles? ¿No fuiste tú quien quería que desapareciera?, le pregunté, mi voz plana, llena de incredulidad. Megan, por favor ayúdanos. Estamos en un apuro, suplicó Charles, con desesperación en su voz. No pude evitar reír ante la ironía. ¿Qué clase de broma es esta? Mi salario no ha cambiado, ¿y ahora de repente se están quedando sin dinero? ¿Cómo es posible? Una risa amarga salió de mí. Eso es porque ya no tienen mi ingreso de respaldo. Gastaron tu salario en ustedes mismos, viviendo de manera irresponsable. Tal vez ahora tú y tu madre aprendan las consecuencias de la imprudencia financiera. Charles, confundido, preguntó, ¿qué quieres decir? No me anduve con rodeos. Mientras ustedes se dedicaban a disfrutar de lujos, yo estaba cubriendo todos nuestros gastos con mi salario de unos 6,500 pesos al mes. Ahora, gano incluso más, y lo hago completamente sola, sin nadie que me detenga. Frustrado y quizás empezando a entender la gravedad de la situación, Charles suplicó, Megan, ¿no podemos empezar de nuevo? Fue un error dejarte ir. Quiero arreglar las cosas. Me burlé de su repentino cambio de actitud. Está claro que solo te interesa mi ingreso. No seas ridículo. Nunca quiero volver a ver tu cara. ¿Qué pasó con la herencia que recibió tu madre?
Ella debería estar viviendo cómodamente con eso. Charles suspiró pesadamente. Casi todo se fue. Lo gastamos en compras, viajes al extranjero, y perdí la mitad en el casino. No dejé que su confesión me conmoviera. Una madre tonta cría a un hijo tonto. No tengo nada más que decirte. Ahora soy una extraña para ti, y no puedo, ni quiero, hacer nada por ti. Desesperado, Charles suplicó, no seas tan despiadada. Por favor, ayúdanos. Esto no tiene nada que ver conmigo. Ya no hay nada más que discutir. Estoy colgando, dije fríamente, colgando la llamada. En ese momento, cancelé el contrato del móvil que compartíamos, cortando el último vínculo entre nosotros. Un año después, mientras pasaba por la casa de mi suegra, noté que había sido reemplazada por un terreno vacío. Parecía que la casa había sido vendida, probablemente debido a dificultades financieras. No sentí más que indiferencia, y seguí con mi vida, libre del pasado. En los meses siguientes, me apunté a un curso de vino que siempre me había interesado. Allí, conocí a un hombre 3 años mayor que yo, alguien que se tomó nuestra relación en serio. Después de 1 año y medio de noviazgo, nos casamos. Él es ejecutivo en una empresa conocida, humilde a pesar de su éxito, y con un carácter cálido y maravilloso. Nos respetamos en nuestras carreras y compartimos una vida plena y equilibrada. Al mirar atrás, no puedo evitar sentir que todas las dificultades, todas las luchas, fueron parte de un plan mayor, uno que me llevó a una vida llena de verdadera felicidad, respeto y amor. Y, de alguna manera, siento que fue un regalo de mi difunto suegro, un último acto de retribución que me permitió encontrar la verdadera felicidad y una relación basada en el cuidado y el respeto mutuo.